Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de SR Group, Inmobiliaria Fundamenta, Parque del Recuerdo, Gigabytes, BCI, De Fontana People, Enea, PC Factory, HDI Seguros y Salva, Somos Máquinas. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Faltan segundos para las 7 de la mañana y ya estamos listas y preparadas para comenzar esta jornada informativa aquí en Duna en Punto, jueves 18 de octubre. Vamos a comenzar de inmediato con el pronóstico del tiempo para esta jornada. Sí, en Santiago los termómetros están marcando los 5 grados de temperatura. Se espera que amanezca totalmente despejado, pero van a llegar algo de nubes durante la tarde. Y la máxima, eso sí, va a llegar hasta los 23 grados, bastante agradable, pero no se entusiasmen porque va a ir bajando durante los próximos días la temperatura aquí, por lo menos en la capital. Viña del Mar y Valparaíso va a estar esta jornada con despejado, variando nubosidad parcial durante la tarde, una máxima de 20 grados para la quinta región. En Concepción amanecen con 10 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 15. Durante la mañana va a estar nublado y va a pasar a nubosidad parcial durante la tarde. Y en Puerto Montt, nubosidad parcial, ocasionalmente nublado y chubascos para en la tarde quedar con chubascos débiles y absolutamente nublado. 14 grados de máxima para la ciudad de Puerto Montt. Vamos a los titulares con Josefina Stavrakopoulos. El fiscal nacional le pidió a los congresistas cuidar las instituciones tras fracasar en su intento por destituirlo. El Pleno de la Corte Suprema desestimó el libelo impulsado por el Frente Amplio por 17 votos contra 0. Jair Bolsonaro expresó su admiración por el presidente Sebastián Piñera en la reunión que tuvo con Jacqueline Van Rysselberghe, el candidato favorito para ganar el balotaje. Grabó un video de la reunión que sostuvo con la presidenta de la UDI. Hoy es el turno de José Antonio Kast de reunirse con el ultraderechista. Las denuncias de agresiones a los docentes en los colegios creció un 31% en un año. Se trata de casos de violencia de parte de escolares y de los apoderados contra profesores y asistentes. Y hoy continúa la huelga de la línea 200 del Transantiago. La empresa Subus ha aplicado un plan de contingencia que dice funcionó bastante bien. En noticias internacionales, The Washington Post publicó la última columna de Jamal Khashoggi, en donde enfatizaba que lo que más necesita el mundo árabe es la libertad de expresión. El diario se había abstenido de publicarlo con la esperanza de que el periodista pudiera regresar. Y la Corte de Apelaciones peruana dejó en libertad a Keiko Fujimori, la líder de Fuerza Popular. Alcanzó a estar 8 días en prisión preventiva por un presunto sistema de lavado de activos al interior de su partido. 7 de la mañana con 2 minutos. Bueno, vamos a comenzar entonces a desmenuzar las noticias más importantes que nos dejó la jornada informativa de ayer. No te saludé, Josefina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Es que nos saludamos antes. Nos saludamos antes, por eso que al aire no nos saludamos, pero ya no habíamos saludado, por eso. Pero siempre hay que hacerlo también al aire. Bueno, ¿ya le gustaría ya a la selección chilena conseguir el triunfo que consiguió Abbott ayer en la justicia, o no? 17-0. 17-0. A ver cómo nos gustaría a nosotros golear así como lo hizo ayer el fiscal nacional. Sí, fueron 100 días desde que se presentó esta solicitud de remoción en contra del fiscal nacional Jorge Abbott por parte del Frente Amplio y también apoyado por algunos de la ex nueva mayoría. No solamente se rechazó por unanimidad 17-0 los cargos imputados al fiscal, sino que además hubo 3 ministros que votaron a favor de que los requirientes pagaran los gastos de haber incurrido en este inédito juicio. Así es. Bueno, Jorge Abbott en el fondo había sido cuestionado como una persona que aparecía como garante de los políticos y los poderosos, de acuerdo a los parlamentarios del Frente Amplio que decidieron impugnar su cargo ante la justicia. Lo que ellos querían, no tenían, digamos, la esperanza de que él fuera removido de su cargo, pero sí lo que querían era conseguir algún voto a favor, cosa que no lograron, para un poco ir debilitando la figura de Abbott a cargo del Ministerio Público y de las principales investigaciones que tienen relación con los partidos políticos y el financiamiento ilegal por parte de empresas como Penta y SQM.
Finalmente, la Corte Suprema, que va a dar a conocer su argumento en detalle el martes 6 de noviembre a la 1:15, desestimó esta presentación, dijo que los cargos que se presentaron en su contra no eran suficientes para entender que el fiscal nacional había cometido una negligencia grave, y principalmente los argumentos que se presentaron en contra de él eran relacionados con el caso Penta, donde se recriminaba a Abbott haber sostenido reuniones ligadas a la causa estando inhabilitado, por ejemplo, la que sostuvo con Santiago Valdés, con Rodrigo Segers, incluso con el mismo ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien supuestamente le habría pedido acelerar las definiciones respecto al senador UDI Iván Moreira. Bueno, 27 minutos se demoraron los ministros en deliberar lo que fue para asestar este duro golpe al Frente Amplio. El abogado que representaba al Frente Amplio, Inti Salamanca, incluso cuando hizo sus alegatos, ya había dicho que las acciones de las cuales se acusaba a Abbott eran legales, pero reprochables. O sea, ya él mismo había un poco afectado su propio caso con esa argumentación. Pero en definitiva también estaban tristes y decepcionados por la decisión de la Corte Suprema. Al salir, Abbott estaba obviamente muy contento porque además ha recibido el respaldo de los funcionarios, de ministros, en fin, fue muy, muy respaldado en su gestión y en su quehacer, sobre todo aquello hace que deslizó al o las actividades de ellos deberían tener plena autonomía y por tanto era muy peligrosa la presentación en el momento en el que se había hecho. Ahora, por el lado del Frente A, cero mea culpa. Cero mea culpa, es verdad. Beatriz Sánchez, ayer en el Congreso en Valparaíso, salió a responder este fallo de la Corte. Dijo quizás se hable de derrota o de ganancia. Efectivamente, esperábamos otro resultado, pero a mí lo que me interesa es que el Frente Amplio está para representar lo que la ciudadanía exige. Las palabras de la periodista, por supuesto, ex candidata presidencial, buscaban enfrentar esta segunda gran derrota. Recordemos que en junio perdieron esta acusación impulsada al ministro de Salud, Emilio Santelices, a propósito del protocolo de objeción de conciencia. Así es como la segunda gran derrota. Lo que sí es que ya se adelanta, hubo críticas por parte de algunos parlamentarios de la oposición y también al interior de como la declaración de Matías Walker de la bancada de la Democracia Cristiana, quien es el jefe de la bancada, dijo que la solicitud de destitución era una acción irresponsable, irreflexiva y comprometió la necesaria autonomía del Ministerio Público, que se ejerció una excepcional de manera abusiva, comprometiendo la seriedad de toda la Cámara, así que ha sido bien fuerte las recriminaciones en contra del Frente Amplio. Eso sí que internamente, al parecer, esto que fue un debate, porque recordemos que Revolución Democrática no apoyó la medida, se estuvieron que no van a explicaciones al resto del conglomerado y que el tema no se va a volver a discutir. Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. 7 de la mañana con 7 minutos y vamos a otra noticia que tiene que ver, que digamos afecta mucho el ámbito nacional, pero que se produjo en Río de Janeiro, concretamente en Barra de Tijuca, uno de los barrios más caros de la ciudad carioca. Y muy en bonito Brasil, también. muy bonito también, muy elegante, moderno. Donde se reunió la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rieselberghe, con el candidato presidencial
Bolsonaro, que es el favorito para ganar las elecciones brasileñas el próximo 28 de octubre. Así es, esperaba que la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, viajara a Brasil. Finalmente se concretó el día de ayer esta reunión con el candidato presidencial ultraderechista, que es uno de los favoritos para segunda vuelta en Brasil. Y por supuesto surgieron críticas, sobre todo también dentro de su partido. Las críticas surgieron en todo caso principalmente desde los representantes que apoyan a quien busca disputarle su conducción a la senadora, el diputado Javier Macaya, y por supuesto estuvieron centradas en el encuentro que fue hecho de manera inconsulta, y ese fue el foco y el principal foco de críticas a la UDI, en donde se reunió con Jair Bolsonaro, y entre las palabras que salieron de la senadora tras esta reunión, señaló que le encantaría recibir a Bolsonaro en Chile como jefe de Estado y que haremos todos los esfuerzos para firmar un acuerdo de libre comercio en Brasil. Parte de lo que dejó esta reunión con Jair Bolsonaro. Sí, lo que pasa es que Jacqueline Van Rysselberghe dijo que ella, en el fondo, más que buscar la entrevista con Bolsonaro, había recibido una invitación y que ella decidió reunirse con él por 3 razones. Dijo, porque es el candidato que va a ganar, porque no quiere que gane la izquierda y para apurar la firma de un TLC con Chile, que recordemos está en negociaciones. Ella dice en sus descargos que le avisó tanto al ministro del Interior como al presidente Sebastián Piñera de que iba a sostener esta reunión. De hecho, ayer, antes de que se concretara de ir al departamento de Bolsonaro, habló de forma telefónica con el mandatario chileno, a quien le contó de esta reunión. Sin embargo, para la UDI, esta apuesta de Jacqueline Van Rysselberghe sorprendió y abrió un flanco a un poco más de 2 meses de la elección interna. De hecho, el senador Juan Antonio Coloma, que es vicepresidente y fue impulsor de la candidatura de Van Rysselberghe el año 2016, citó a un punto de prensa para presentar sus descargos. No es que lo pillaran en el pasillo, sino que salió a hablar y fue muy, muy crítico. Dijo que este viaje no lo había conversado con la directiva, que hubiera sido bueno hacerlo, y dijo que no lo consideraba oportuno e incluso erróneo. Dijo que de seguro, si Bolsonaro estuviera acá, no estaría en nuestro partido. Este candidato no representa los principios ni valores de la UDI, dijo, que ha luchado para que no sea estereotipada en los extremos, y eso es lo que ha logrado Jacqueline Van Rysselberghe entonces con esta reunión. Reunión que además tiene esquirlas para el presidente Sebastián Piñera, porque a raíz de esta reunión Bolsonaro le dio como el abrazo del oso, diría yo, porque le envió un abrazo especial al mandatario chileno a través de redes sociales. Sí, le envió un abrazo especial a Piñera y por supuesto abordó el Tratado de Libre Comercio. Se filtró, no sé si se filtró, pero se publicó un video en internet en donde Bolsonaro le mandaba buenos deseos al presidente Sebastián Piñera en este encuentro con Jacqueline Van Rysselberghe. Sí, dijo que lo admiraba desde su primer gobierno, que admiraba sus políticas económicas, y le mandó un abrazo especial. Dijo que lo admiro desde su primer mandato, cuando lo conocí, y sé que juntos en el militarismo y en los acuerdos tenemos todo para atraer nuestro progreso y la felicidad a nuestros pueblos. Quiero un Brasil grande y un Chile grande, estamos juntos hasta la victoria, si Dios quiere. Recordemos que, ¿por qué decimos que es un abrazo del oso? Porque Bolsonaro es una figura tremendamente controvertida en la derecha, en el sentido de que es un hombre de ultraderecha con frases tan llamativas como que el error de la dictadura brasileña fue torturar y no matar. O sea, nada más lejos del interés del actual presidente, que ha tenido toda una polémica y debates internos en relación, por ejemplo, a la conmemoración del golpe de Estado, o de toda esta polémica que ha habido con las violaciones a los derechos humanos y el Museo de la Memoria. O sea, vuelve a abrir ahí una herida importante. Oye, a menos de 24 horas de esta reunión de Jacqueline Van Rysselberghe con Bolsonaro, ¿sabes quién también se va a reunir con Bolsonaro el día de hoy? Kast. José Antonio Kast. Así que viaja hoy, se junta a las 10 de la mañana con Jair Bolsonaro, también en su casa en Barrios de Tijuca, donde se va a abordar la estrategia digital de su campaña, sus propuestas económicas y también coincidencias en el modelo de desarrollo económico chileno. De hecho, el diputado Jaime Belolio ayer decía que el viaje de Jacqueline Van Rysselberghe había sido para ganarle el quien vive a José Antonio Kast, porque ella tiene intenciones potenciales
potenciales de ser candidata presidencial y está viendo qué podría representar mejor a ese votante de ultraderecha en nuestro país. Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez. Bueno, y ayer se realizó en La Haya, Chile volvió a La Haya, pero esta vez por el Silala, y se realizó una importante reunión precisamente en ese lugar. Sí, se juntó el presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya con los agentes de Chile y Bolivia, esta vez por el caso del Silala. El mismo que hizo el fallo anterior. El mismo que hizo leyó el fallo anterior. Sí, esta reunión estaba programada desde el 11 de septiembre pasado por el Tribunal Internacional, que era básicamente para definir los pasos a seguir en este juicio del Silala, que se inició con, recordemos, una demanda de nuestro país. Claro, lo que pasa es que lo que pasó acá es que Chile demandó a Bolivia, porque eso siempre como que lo recalco porque como que no nos queda claro. En este caso Chile demandó a Bolivia, no Bolivia a Chile. A diferencia de todos los otros casos. Pero Bolivia, que tiene que contestar a esta demanda, también contrademandó a Chile al mismo tiempo. Entonces hay como dos juicios abiertos en los dos sentidos por el mismo tema, que es el Silala. Entonces el tema era clarificar si se van a pedir réplicas y contrarréplicas y contramemoria y todo lo que requiere este procedimiento tradicionalmente en La Haya, o, como es la postura de Chile, pasar directamente a la etapa oral del juicio, para lo cual la Corte tiene que dar una fecha, porque para el punto de vista chileno no se requieren más argumentos porque ya están bastante claros desde lo que explicaron ayer las agentes chilenas. Estuvo en esta reunión Jimena Fuentes, que es una de las agentes que representa a Chile en esta demanda, la embajadora de los Países Bajos, María Teresa Infante, y la coordinadora ejecutiva, Johanna Klein, reunidas en La Haya, como muestra la fotografía. 3 mujeres poderosas que también quiero destacar yo en el ámbito del el derecho internacional. Oye, más allá de la postura que manifestaron los dos países en esta reunión, la decisión final de cómo va a seguir este litigio la va a tomar la Corte, así que... Sí, nos tendrán que avisar si seguimos con alegatos escritos o ya está todo preparado para iniciar de inmediato los alegatos orales, acortando entonces el procedimiento normal de estos juicios. Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto. 7 de la mañana con 15 minutos y en Chile Inversiones, saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. Revisamos bolsas e indicadores. El IPSA cerró a la baja en un 0,06%. El Dow Jones hizo lo mismo en un 0,36%. El dólar observado cerró en 670 pesos y también el euro cerró a la baja, 771. El cobre se ubicó en $2,83 la libra, cerró al alza, y la UF está el día de hoy en 27.397 pesos. Vamos a nuestra primera pausa. A la vuelta estamos con los infiltrados. Vamos a hablar de dos temas muy importantes. Uno que tiene que ver con la economía, y es una nueva clasificación socioeconómica que se ha desarrollado con nuevas segmentaciones, todo esto que hablamos siempre del ABC1, el C2, C3, en fin. Y para qué sirve y qué significa. También vamos a estar hablando de la batalla que se ha desatado la Contraloría y que amenaza con escalar todavía más allá. Vamos a estar hablando también de lo que hay tras bambalinas en esta situación. Pero antes les quiero contar que si tienes problemas con el software de tus remuneraciones, utiliza De Fontana People, porque soluciona de una vez el proceso y cálculo de los sueldos de tu empresa y entrega información rápida y oportuna a tus trabajadores. Además, si lo compras en octubre, tienes 3 meses gratis. Y los que saben están en Enea. Por eso Camilo Navas, gerente de operaciones corporativo de Hoteles Hilton, piensan que su ubicación estratégica ha potenciado su negocio. Conoce más en enea.cl. Enea, negocios mejor conectados. Y desde un simple cable o un poderoso computador, cámaras fotográficas, un smartphone, hasta un Smart TV, todo, basta tener 2 dedos de frente para elegir PC Factory, tu partner tecnológico. Y para acompañar el trabajo de todos los clientes, en Salfa somos máquinas. Está junto a las obras viales, faenas forestales y el desarrollo minero de los clientes en todo Chile. Conéctate con somosmáquinas.cl Salfa. Y esta temporada, la tendencia de Mango Man se caracteriza por tener
telas naturales y colores neutros. Siluetas amplias y cómodas son el protagonista junto con el algodón y el lino. Encuentra Mango Man en tiendas Mango de los Dominicos, Plaza Egaña y Falabella. Vamos a la pausa, ya regresamos. Las familias perfectas no existen. Lo mismo que un día te hacen la vida imposible, al siguiente te la hacen increíble. Más de alguna vez te los has querido comer y después te los quieres devorar. Hay veces que te gustaría que no te hablaran más y después que no te dejaran de hablar. Las personas no son perfectas, las familias tampoco. Pero ellas le dan más sentido a tu vida. Parque del Recuerdo, tu familia es tu mejor legado. La recomendación del chef es un filete de res autóctono que, con toques de finas hierbas, autorizan el placer de cualquier paladar. Si tienes hambre de un auto, date un gusto y cómpratelo con tus tarjetas de crédito BCI en 24 cuotas sin interés por un monto de hasta 10 millones de pesos o en 25 a 48 cuotas con tasa preferencial de 0,65%. Infórmate en bci.cl. BCI, seamos diferentes. CAE de 0,76% calculado bajo un monto de compras de 5 millones de pesos en 24 cuotas. Costo total de crédito, 5.039.600 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Es muy grato trabajar dentro de ENE, la ubicación es increíble, eso me favorece bastante porque puedo llegar más temprano a mi casa y pasar más tiempo con mi familia. Si fuera por mí, trabajaría en este lugar por siempre. Jorge Poblete, trabajador de ENEA. Los que saben están en ENEA, la ciudad aeroportuaria que cuenta con grandes opciones de transporte y servicios. Conoce más en enea.cl. ENEA, negocios mejor conectados. Nosotros somos fanáticos de la tecnología. Por eso también somos fanáticos de PC Factory. Cualquier cosa que necesitemos, PC Factory. Desde un simple cable, un poderoso computador, cámaras fotográficas, un smartphone. Hasta el mejor Smart TV. Todo, todo, todo. Además, como son especialistas, nos asesora gente experta. Basta tener 2 dedos de frente para elegir PC Factory. PCFactory.cl y 30 tiendas te esperan en todo Chile. PC Factory, tu partner tecnológico. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Con la fábrica de techo de zinc? Sí, ¿en qué puedo ayudarlo? Quiero cotizar un techo de 5 metros por 2 de ancho para mi camión. Perdón, ¿cómo para su camión? Sí, es que pasé debajo de un puente y no calculé bien la altura y se me rompió el techo. ¿Aló? ¿Aló? Si te pasa, que te pilles seguro. Con HDI Seguros tienes un amplio respaldo internacional. Encuentra el seguro que necesitas en hdi.cl. Para tus proyectos en construcción, somos John Deere. En Salva, somos máquinas. Conoce todos nuestros equipos John Deere para obras de construcción en somosmáquinas.cl. Salva. Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto. 7 de la mañana con 21 minutos y damos la bienvenida a la mesa de trabajo de Duna en Punto, nuestros infiltrados de hoy. Sandra Burgos, editora jefe del Pulso Domingo. ¿Cuál es tu titular, Sandrita? Buenos días. Hola, Mónica, buenos días. Vamos a hablar de Chile, país de clase media, los datos del último estudio del Grupo Socioeconómico. ¿Ya? Y vamos a ver los efectos que ha tenido en este país. Preguntas que hacer porque he escuchado tanta cosa de la Contraloría que estoy así como wow. Increíble, parece serie de tal cual como tú pusiste ahí, La Ley y el Orden. Parece serie de televisión. Partamos con esta clasificación económica, Sandra, sí. si te parece. Sí, mira, lo que pasa es que hay un nuevo estudio socioeconómico que se acaba de anunciar, digamos que la Asociación de Investigadores de Mercado siempre hacen la investigación de cuáles son los grupos socioeconómicos y ahí tenemos el típico el ABC1, el C2, el C3, el D y el E. Pero que son clasificaciones que no todo el mundo entiende. Claro, que depende un poco de tus ingresos. ¿Ya? El nivel de ingreso marca, ingreso digamos por grupo familiar, marca en qué nivel socioeconómico
estás. Ya, pero el ABC1 es clase alta, digamos. ABC1 es clase alta. ¿Nosotros como se qué dice. Seríamos, oye? Nos interesa mucho saber eso. AD, obviamente, Mónica. A ver. Estamos arriba. No, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en los últimos años esta clasificación cambió. ¿Ya? Y se fueron metiendo nuevos segmentos porque en los últimos 30 años, obviamente, la sociedad ha cambiado. Ha habido mucha más movilidad. Pero Sandrita, antes y se han metido distintos segmentos. Antes que nada, estas categorías en el fondo la usan los economistas o la usan las empresas o la usan, por ejemplo, los medios de comunicación. Nosotros medimos nuestro rating en base a grupos socioeconómicos. Exacto. Porque tiene que ver cómo uno vende en el fondo los productos a distintos segmentos de la población. Pero no es que la gente ande en Chile diciendo no es que yo soy C3. No, bueno, hay gente que sí lo hace, pero sí. Por ningunear, quizás tú puedes decirlo. Exacto, no. Pero la verdad es que se usan precisamente porque las marcas, el retail, las marcas de autos, o sea, todo lo que sea consumo lo usa mucho porque sabe a qué segmento su producto tiene que vender y sabe, porque aquí, además de conocer con este estudio tu nivel de ingreso, a qué segmento perteneces, también muestra dónde te mueves, lo que consumes, qué artículos tienes, qué tipo de consumo tienes en definitiva, y también, por supuesto, incluye el tema de la educación, que eso es clave también para el segmento en el que tú te encuentres. ¿Y qué cambió? Y en el último tiempo lo que ha cambiado es que se han ido incluyendo segmentos, porque por ejemplo, antes hablábamos siempre del ABC1, ¿no? Sí. Pero el ABC1 es un segmento igual bastante, o sea, es muy poco dentro de la población general de Chile. O sea, el ABC1 contempla como el 13% de la población de Chile, si tú lo agrupas. Pero dentro del ABC1 está el AB, que es el top, que ahí estamos hablando de los ingresos de 6 millones y medio hacia arriba. O sea, de 6 millones y medio para arriba. De ingreso mensual. Ingreso mensual. ¿Bruto o líquido? Yo creo que esto ya es líquido, digamos. ¿Personal o familiar? Esto es por familiar, digamos, por grupo familiar. Y después tienes, digamos, ese grupo llegaba desde los 6 millones hacia arriba, pero el tope estaba en 1.900.000 pesos. Entonces, es demasiado la diferencia de lo que tú puedes hacer con 1.900.000 pesos versus 6 millones y medio. Entonces, lo que ha pasado es que se han ido abriendo estos segmentos. Entonces, ahí se incluyó el C1A y el C1B. Y, por ejemplo, el C1A son los 2.700.000 pesos y el C1B es 1.986.000 pesos. Ahora, estos segmentos igual comparten ciertas cosas, por ejemplo, ¿dónde están ubicados? ¿Viven dónde? En Las Condes, Vitacura, Providencia, Lo Barnechea. Ahora, a medida que tú vas descendiendo en el grupo socioeconómico, por ejemplo, el C2, que estamos hablando de ingresos de 1.300.000, ahí ya incluyes otras comunas como por ejemplo Ñuñoa, Maipú, La Florida. Y después ya se va hacia los extremos, generalmente más hacia la periferia, si hablamos del Gran Santiago. Si te vas al segmento C3, que son 899.000 pesos, el D 562.000 pesos y el E 324.000 pesos. Oye, ¿y cuál es el grupo mayoritario en Chile? El mayoritario en Chile, estamos hablando, y que incluye la clase media, y ahí tienes que hacer una mezcla, el C3 y el D. Y dentro de eso, la última medición es mayor el D. El D tiene un 37% de la población. Y el C3 un 25% de la población. Si tú sumas esos dos, te da un 74% más o menos de la población. Y eso es, por eso es que se dice que Chile es un país de clase media. C3D. Claro, C3 más el D. Más si sumas C3D. Ahora, también si puedes sumar el C2 como clase media de 1.300.000, pero que generalmente la gente que tiene esos ingresos no se considera clase alta, sino que se considera clase media. Los chilenos todos siempre nos decimos que somos de la clase media, entonces ahí, digamos, depende de cómo tú también percibas tu situación personal. ¿Qué efectos tiene esta nueva clasificación de grupo socioeconómico? Lo interesante de esta clasificación es que está mostrando una cosa que habíamos estado hablando en los últimos meses, y es la percepción de cómo sientes tú que te está afectando la economía o cómo está tu economía familiar. Y aquí vemos claramente que, por ejemplo, en los últimos años, en los años de la bonanza del cobre, estamos hablando del año 2009 hacia arriba, había un segmento, por ejemplo el segmento ABC1, que tenía una posición un poquito mayor a lo que tiene hoy, y donde tú ves que
posteriormente, todo lo que tiene que ver con el segmento C, C1 y C2, que estamos hablando de esta gente que gana entre 1.300, o sea, 1.300.000 y 1.900.000, descendieron de escala, o sea, se bajó el segmento ABC1 y ellos fueron los que descendieron de escala. Y también se ve un descenso en lo B, ¿ya? Que son los 3 millones, por ahí 4 millones. ¿Y esto por qué se explica? La crisis económica, que no es, o sea, todo el mundo dice que no es una crisis económica, sino que hubo una caída en el crecimiento, lo que pasó en los últimos años, no solamente afectó el crecimiento del país, sino que también afectó los ingresos de la gente. Y aquí vemos que los más afectados con todo esto, un gran porcentaje, son los profesionales. Y eso es lo que te está demostrando eso, porque si miras hacia atrás, te das cuenta que, por ejemplo, el segmento C3, que son profesionales, gente joven también que está ingresando al mercado profesional, antes era en el 2015 era un 29%, antes de eso era un 22%, 2009 al 2015 fue subiendo la cantidad de gente que se metió a ese segmento, pero posteriormente empezó a bajar, y el 2008, esta última medición, nos muestra que es un 25%, entonces tú ahí te das cuenta que esa gente bajó sus ingresos. ¿Por qué? Porque los salarios o se han congelado o bajaron. Hubo mucha gente que salió del mercado laboral, que perdió el empleo durante los últimos años y se reintegró, pero se reintegró con sueldos mucho más bajos. Políticamente hablando, 25-30% más bajo. Tú estás hablando de las políticas que se aplicaron durante el gobierno de Bachelet, porque no se pueden estar ahí midiendo... es donde hubo gente que salió del mercado laboral, mucha gente, y eso significó que al reintegrarse, volver a encontrar trabajo, encontraran trabajo pero con remuneraciones menores. Entonces eso hace que en cierta forma el segmento clase media crece, pero con ingresos inferiores a lo que había antes. Y además de esto, hay otra noticia más que está dando vuelta, que es el tema de la OCDE. La OCDE ayer informó que Chile era el país que tenía una mayor movilidad dentro de los países OCDE, con quien nos estamos comparando con los más ricos. ¿Qué pasa ahí? Claro, Chile es más, el 20% más pobre es más factible que ingrese a un segmento mejor, que viva mejor que sus padres. Eso es lo que demuestra la OCDE, pero también demuestra que estamos siendo un país clase media y por lo tanto, cuando somos un país de tanta clase media, la vulnerabilidad es mucho mayor, porque si llega a haber una crisis económica, una recesión o un estancamiento, obviamente esa gente baja inmediatamente de segmento. Y eso también lo demuestra esta clasificación de grupos socioeconómicos, de cómo nos ha impactado fuertemente los últimos periodos de vacas flacas en la economía, que ha hecho que crezca la clase media, pero obviamente con salario es increíble, movilizándose hacia segmentos con salarios inferiores. Es increíble no sé, yo me ha tocado vivir en Europa también harto rato y es psicológicamente totalmente diferente vivir en Chile o en Europa, en el sentido de la inseguridad que cada uno siente cotidianamente al, por ejemplo, enfermarse, perder el trabajo, porque en Chile rápidamente la gente va que pagar por todo eso. Pasa a la pobreza con una facilidad inusitada, cosa que en cualquier país europeo, con la red que hay de protección, que yo sé que es infinanciable, que yo sé que es criticada, bla, 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 lo que ustedes quieran, pero por Dios que se vive tranquilo. Y en el sentido que sabes que no te va a pasar nada. Que tiene una base, en el fondo, y que tus hijos van a seguir yendo al colegio y que sus hijos van a seguir teniendo salud, porque es gratuito. Pero ¿sabes que la diferencia entre grupos es muy brutal? Por ejemplo, acceso a tarjetas de crédito, si tienes celular de prepago o no, si tienes auto o no. Ahora, ahí hay una sola cosa, la tecnología, todos acceden a la tecnología. Sí, es impresionante lo transversal que está la tecnología en nuestro país. Muy interesante, Sandra, este análisis de la nueva clasificación y cómo se han movido en el fondo los grupos socioeconómicos en nuestro país en los últimos años, que incluye el gobierno de la expresidenta Bachelet. Vamos a la pelea que hay, esta teleserie o serie de Vamos a la pelea, Mónica Pérez. Que hay en la Contraloría. Quiero partir por un dato jugoso. No sé si tú lo sabes, pero yo escuchaba ayer, no sé si será verdad o mentira, pero la oficina de Dorothy Pérez está intacta. Es verdad, Mónica Pérez, es verdad. Y eso es por orden judicial. Es por orden judicial. Entonces, ¿dónde se sienta la subcontralora actual? La subcontralora, hasta donde sabemos, se sienta en una oficina, digamos, aparte. ¿Ya? Pero lo que pasa es que hay una orden, cuando Dorothy Pérez presenta el recurso, hay una orden de no innovar, porque en el fondo ella dice, bueno, mientras esto se resuelva, no me toque mi computador, no me toque mis cosas. La Corte accedió,
Por lo tanto, la oficina está sellada. Jorge Bermúdez no puede tocar nada de la oficina de Dorothy por Pérez. orden judicial. Oh my God. Ese es el nivel de tensión Pelea. que hay. Sí. Y alguien me decía, es un año, y lo voy a extender a los últimos 2 años, pero este año en particular ha habido muchísimos conflictos institucionales, Mónica. Sí, ¿verdad? Si tú lo ves, ayer nada más, la Corte Suprema resolvía a favor del fiscal nacional la petición de sacarlo del cargo. La misma Corte Suprema, hace nada, un mes atrás, tuvo que decidir lo de los... Claro, tenía a 3 ministros en el banquillo. En el banquillo. Con una acusación constitucional presentada ante la Cámara de Diputados. Al mismo tiempo, el Congreso, en especial el Senado, está siendo investigado las asesorías por la Fiscalía Nacional. Ya. Hace un tiempo, el Senado tuvo que decidir una contienda de competencia entre la Contraloría y la Corte Suprema. Y hoy día, Mónica Pérez, la Corte Suprema va a tener que decidir si el Contralor Jorge Bermúdez tenía derecho o no a echar a su subcontralora. Exactamente. Lo cual es bastante complejo porque el escenario que advierten es, a ver, la Contraloría es algo así como el dios legal de Chile. Claro. El que siente... Es el que te dice esto está correcto, esto está incorrecto, esta famosa cosa de las tomas de razón, digamos. Ese ha sido su rol. Es su rol desde que fue creada en 1925, en el marco de las reformas que se hicieron en la Constitución. Pero resulta que en el último tiempo, sobre todo en la última década, y a partir de que asumió Ramiro Mendoza, la Contraloría tenía un perfil público amplísimo. Tú la viste convertida en un elemento central de las campañas presidenciales, qué es lo que podía hacer el funcionario público, qué es lo que no podía hacer. Bueno, Jorge Bermúdez llevó la apuesta bastante más allá. Si tú te acuerdas también, el año pasado y hasta ahora recién, tenía un conflicto muy fuerte con Codelco, por si podía ser fiscalizado o no. Y dentro de este marco, en el fondo, ¿cuál es el problema con la situación de Dorothy Pérez? Que el Contralor dice, bueno, yo tengo derecho a sacarla porque hay antecedentes. Porque en el fondo hay antecedentes legales que en el cuerpo de la Contraloría yo soy el que manda sobre este cupo. Dorothy Pérez dice, a ver, en la ley del Estado dice, no, este cupo es inamovible. El tema es que aquí son todos señales. Todos te reconocen que es probable que haya algún grado de discusión. Lo que en la Contraloría no se esperaba, o lo que Jorge Bermúdez no se esperaba, es que fuera una decisión unánime en la Corte de Apelaciones. Tenía que resolver por la señal, digamos, porque es, en el fondo, la persona que te dice si la ley está bien o no para todo el aparato público, estaría cometiendo probablemente un error, a lo menos un error, digamos. Claro, se mostraría que se equivocó en esta decisión cuando supuestamente es como la prueba de la blancura de nuestras instituciones. Pero ¿por qué, digamos, en qué pie se encuentra Bermúdez ahora? ¿Qué puede hacer Bermúdez? Y como dice Arturo Elwin, ex contralor en el Mercurio, hoy día en una entrevista, dice que es una situación insostenible si el subcontralor pasa a ser una potencia inamovible frente al contralor. Entonces es como una película del absurdo, dice. No, mira, aquí hay disposiciones, digamos, del régimen militar que se contraponen con otras. ¿Y por qué se pelearon ellos dos? A ver, lo que te dicen en general es que Dorothy Pérez tenía una mirada bastante distinta con respecto al rumbo que estaba llevando Jorge Bermúdez, sobre todo el perfil mediático. Tiene que ver en esto Contralorito del símbolo máximo, digamos, este personaje que está en Twitter, que explica las cosas de una manera más lúdica. O sea, eso no le gustó a ella. Le pareció que complicaba a la institución. De hecho, bueno, Jorge Bermúdez tuvo un tema con el equipo comunicacional, que lo administra hoy día directamente él. A partir de eso se resquebrajó la relación entre ambos, hasta el punto que Bermúdez dice, bueno, esto es insostenible, yo le pido la renuncia. Él puede pedirle la renuncia. El punto es que Dorothy Pérez dijo, perfecto, usted me la pidió, yo no la acepto. Yo no le voy a presentar mi renuncia. Y es a partir de eso que se genera todo este conflicto. Bermúdez está tomando en este minuto una decisión que es bastante interesante, porque puede ir hoy día al Tribunal Constitucional. Él, dentro de los alegatos que presenta en la Corte de Apelaciones, dice, hay un tema de constitucionalidad. Pero es o ir al Tribunal Constitucional o ir a la Corte Suprema en este punto. Lo que entendemos hasta el minuto es que va a ir a la Corte Suprema, y ahí se juega bastante, porque ha deslizado, el fondo todos reconocen que la situación es bastante insostenible y que de fallar la Corte Suprema, esta misma Corte Suprema que enfrentó una contienda de competencia contra el Contralor, él queda en un muy mal pie. ¿Y el presidente de la República puede sacarlo los dos y listos, renovar toda la cúpula de la Contraloría para...? Bueno, se supone que como la forma más exacta tendría que haber sido que el Contralor le hubiera pedido al presidente que remover a la subcontralora. Esa es como la fórmula perfecta en términos legales.
el presidente no puede remover al Contralor. El Contralor es de estos cargos que son inamovibles, son por 8 años, salvo que cumpla 75 antes. Entonces, más bien, el tema es que Bermúdez quedaría en una posición insostenible o muy compleja, no solo hacia afuera, también hacia adentro de la institución. Esto hace bastante ruido. Entonces, a ver, este conflicto es súper interesante porque es un conflicto institucional y porque, de nuevo, involucra a un organismo que se ha vuelto cada vez más poderoso, sobre todo en el último tiempo, Mónica Pérez. Muchas gracias, Sebastián Rivas, por esa perspectiva del conflicto de la Contraloría. Gracias, Sandra Burgos, también por los grupos socioeconómicos. Nosotros vamos a la pausa y vamos a regresar con una interesante entrevista porque ya está aquí en el estudio el alcalde de Santiago. Vamos a estar hablando de Aula Segura. Pero antes les quiero contar que en un centro de distribución las personas son esenciales, por eso si necesitas personal capacitado y calificado, contrata los servicios de SR Group. Confía en los líderes en servicios y soluciones de recursos humanos en modalidad outsourcing. Contacta a srgroup.cl. Pero si lo que quieres es invertir y estás buscando algo, un arriendo seguro, entonces invierte en Inmobiliaria Fundamenta. Invierte ingresando a fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Las familias siempre están presentes y aunque a veces no se entiendan, ellas le dan más sentido a la vida. Parque del Recuerdo, tu familia es tu mejor legado. Y con la tecnología de Google puedes agilizar la transformación digital de tu empresa a través de soluciones tecnológicas más flexibles e intuitivas. Más información en subelanube.cl. Y el BCI cambió para que todo sea más fácil. Paga con tus tarjetas de crédito BCI, matrículas o aranceles en 10 o 12 cuotas sin interés. Universidades, colegios, institutos y mucho más. BCI, seamos diferentes. Pausa y ya regresamos. ¿Hola? ¿Hola? ¿Con el taller de botes y lanchas? Sí, diga. ¿Cuánto cuesta mandar a hacer un bote de 2 plazas? ¿Cómo un bote de 2 plazas? Sí, es que se me inundó la pieza y no tengo cama para dormir. ¿Aló? ¿Aló? Si te pasa, que te pilles seguro. Con HDI Seguros tienes un amplio respaldo internacional. Encuentra el seguro que necesitas en hdi.cl. ¿Estás cansado que te cambien las condiciones de tu software de remuneraciones? Cámbiate a Defontana People, el software más utilizado en Chile para el pago de remuneraciones y gestión de recursos humanos. Más de 4.000 empresas ya lo utilizan. Defontana People es un software integral de remuneraciones con soporte en línea, portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Cámbiate ahora y obtén 3 meses gratis. Llámanos al 800-386-100. Defontana es crecer ahora. Súmate a la transformación digital con la tecnología de Google, que Gigabytes pone a tu disposición. Gigabytes es el principal partner de Google en Chile, con más de 12 años de experiencia apoyando a más de 1.000 empresas en el país a ejecutar sus estrategias de transformación digital. Ya lo sabes, optimiza tu negocio e impúlsalo hasta las nubes con Gigabytes, partner premier de Google en Chile y la región. Más información en subealanube.cl. Invertir en Inmobiliaria Fundamenta es tu mejor decisión. Es pensar en tu futuro y en tu felicidad. Es invertir en calidad, en espacios únicos y con un diseño interior moderno e innovador. Es invertir en proyectos con las mejores ubicaciones, con gran plusvalía y en comunas con arriendo seguro. Confía en que nuestros expertos te acompañarán, porque en Fundamenta estamos comprometidos con tu inversión. Invierte en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso. Si estás buscando información, marca. Si lo que estás buscando es personal capacitado para tu empresa, contrata los servicios transitorios de SR Group, porque tienen más de 40 años apoyando a múltiples industrias con personal para centros de distribución, atención de punto de venta, picking, cajeros, paramédicos, administrativos y todo el personal que tu empresa necesita a lo largo del país. SR Group, plataformas tecnológicas online para el control y gestión de tus servicios, para que te dediques a tu negocio. Visítanos en srgroup.cl. Autopista de la Aconcagua Ruta 5 Norte informa. En las comunas de Yayay, Nogales e Illapel se están llevando a cabo obras de mejoras con la construcción de 3 nuevos enlaces para mayor seguridad, ahorro de tiempos y mejoras de conectividad. Con motivo de las obras, se producirán desvíos. Infórmese en scada.cl y en nuestras redes sociales. Global Vía, Autopista de la Aconcagua, Ministerio de Obras Públicas, Gobierno de Chile.
Son las 7 de la mañana con 42 minutos y ya estamos aquí en Duna en Punto en el estudio con el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, con quien vamos a hablar del proyecto Aula Segura y también de otras noticias bien importantes que hay con la disminución del robo con violencia en el centro de Santiago. Muy buenos días, alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días, Mónica, muy bien, ¿y ustedes? Me imagino que bien ajetreado con toda la aprobación y la discusión de este proyecto Aula Segura, que tiene una nueva urgencia de 15 días en el cual se han escuchado diversas voces en relación al tema, ¿no? Efectivamente, el martes estuvimos en la Comisión de Educación del Senado debatiendo con los senadores, estaban diputados presentes, concejales de la Comuna de Santiago. Lo más importante es que ayer tuvimos un día de homenaje a los profesores en su día en la municipalidad y me decían lo frustrante que es ir a trabajar con miedo. Y ellos, de distintas tendencias políticas, pero todos unidos en que necesitamos una herramienta más eficaz para combatir estos hechos de violencia extrema. Sí, yo creo que hay consenso social en el sentido de que la violencia, como la hemos visto en los colegios emblemáticos de la Comuna de Santiago, no puede permanecer. Yo creo que nadie discute eso. El tema es, yo creo, cómo hacer y lograr una herramienta eficaz para controlar a los violentistas que están haciendo estas agresiones tan brutales como hemos visto, como rociar con benzina a un director o en fin, cómo le golpeaban a un carabinero el otro día con patada en la cabeza. Son estudiantes de 16 años. Ahora, precisamente en esta comisión el martes habló Luis Cordero, que es doctor en Derecho, abogado, y él explicó que a él le parecía que la legislación que está proponiendo el gobierno, el proyecto Aula Segura y que usted apoya fervientemente, no sirve para resolver el problema. Primero porque además, dice, hay 5 agresiones que no están en la ley, como por ejemplo el maltrato a carabineros, que está en otra legislación, agresiones verbales contra profesores, que estudiantes vandalicen otros liceos, no el propio, que haya alumnos o exalumnos, adultos, digamos, que estén metidos, involucrados en la violencia. Tampoco sirve para los encapuchados o los que dicen con overol, porque no se le conoce la identidad a estos jóvenes. Entonces, la duda es si es el proyecto Aula Segura la mejor herramienta para solucionar ese problema. Es una herramienta, claramente no resuelve todo el problema de la educación pública porque es un solo artículo, pero claramente los casos que señalaba el abogado Cordero, unos son mayores de edad y ahí tiene un carril distinto, no son estudiantes. Hay que separar lo que pasa administrativamente dentro del colegio y lo que pasa afuera y la responsabilidad penal de cada uno de los involucrados. Sobre las amenazas, obviamente me gustaría que se incorporara, pero es muy difícil de probar. Si nosotros dos en una aula cerrada, yo le amenazo a usted, claramente es muy difícil porque hacer mi palabra contra la suya. Pero aquí, si hay agresiones claras, si se ve portando una bomba Molotov, son hechos objetivos que es muy fácil de demostrar. Entonces, frente a eso hay 2 carriles distintos. Uno, la responsabilidad penal, que ya hay una legislación, pero aquí queremos recuperar la tranquilidad dentro de las salas de clase. Y para eso yo creo que el Aula Segura, el proyecto que hemos enviado al Congreso, ayuda mucho a poder liberar esa tensión existente hoy día que viven los profesores día a día. Ya ser profesor en Chile es muy complejo. O sea, démosle una herramienta para que puedan ellos al menos trabajar en paz. Sí, el problema es si todo el mundo quiere que los profesores trabajen en paz, eso sin duda y con respeto, ¿no? El tema es que, lo que dice este abogado también, es que es como matar moscas a cañonazos, como se dice, porque en el fondo si usted le da una herramienta tan grande en este proyecto de ley, porque se le dice al director que tiene que expulsar de manera inmediata y después tiene 5 días el alumno para presentar descargos, pero en verdad la expulsión es inmediata, está como obligado el director a expulsar. El tema va a ser que luego estos alumnos van a ir al sistema judicial y van a impugnar estas decisiones, y esto va a ser como lo mismo que pasa con la ISAPRE, una judicialización, digamos, de estos incidentes que al final capaz que le tuerzan la mano al director. No, nosotros resguardamos el debido proceso y frente a hechos objetivos flagrantes, como tener una bomba Molotov, al alumno se le notifica, a él y a su apoderado. Y ahí tiene 5 días para hacer sus descargos. Pero se le notifica, no, se le expulsa. Eso es lo que dice el proyecto. Sí, se le notifica de la expulsión. Exacto. Porque tener una bomba Molotov en cualquier colegio privado, Mónica, en cualquier colegio privado donde seguramente Luis Cordero, si tiene hijos, tiene a sus hijos, esto ya ocurre. Aquí estamos segregando entre los colegios públicos, que tenemos estos manuales de convivencia que son sumamente garantistas, que se hicieron hace 2012, 2013, seguramente muy bien inspirados, pero que hoy día la realidad lo supera. No nos pusimos en el caso que alumnos rociaran con benzina, cargaran bombas Molotov, agredieran a profesores, al director, a la inspectora general, etcétera. O sea, frente a eso se le notifica, tiene 5 días para hacer sus descargos, 5 días hábiles,
que es tiempo más que suficiente, pero debatamos esto en el Congreso, si el proyecto es perfectible. Todo en la vida es perfectible, pero sí nuestros sostenedores y nuestros directores y profesores necesitan una herramienta más eficaz. Estos manuales de convivencia ya no dan el ancho. Sí, pero el problema es que usted dice que los manuales de convivencia no dan el ancho, pero yo aquí bajé ayer el manual de convivencia escolar del INBA, uno de los colegios afectados, el internado Nacional Barros Arana, que es uno de los que más muestras de violencia ha tenido, y sin embargo está sancionado justamente todo lo que hemos visto en pantalla como gravísima, es decir, como una conducta gravísima y que tiene expulsión, o sea, está incluida la expulsión, por ejemplo, vestir overoles, agredir, quemar, tener bombas molotov, está todo incluido en esos manuales de convivencia que no son garantistas, y sin embargo, ¿por qué no se aplica entonces el manual de convivencia del INBA? ¿Cuántos ha expulsado el director del INBA? ¿Cuántos ha expulsado? Bueno, pero ¿por qué no lo hacen? Entonces, en vez de inventar una ley diferente, ¿por qué no aplicar lo que ya está? Son sumamente engorrosos, muy difíciles de sobrellevar, y como decía la inspectora general del Instituto Nacional ayer en el Senado, decía, nosotros no somos abogados, tenemos que llenar 11 formularios, seguir un proceso sumamente dilatado en el tiempo, que se demora 2 meses. Si se equivocan ellos en una coma, se lo revierten. Entonces, finalmente nosotros queremos simplificar el proceso. Cargar una bomba molotov o lanzar una bomba molotov o agredir a un profesor o rociar con benzina. Pero ¿por qué eso no se incluye entonces? ¿Por qué no se simplifica el procedimiento dentro de los propios manuales de convivencia escolar? Uno, porque los manuales de convivencia están firmados por toda la comunidad escolar y para modificarlos necesita la anuencia de todos. Y claramente aquí no está, porque en los centros de alumnos, con la presión existente que hay, tampoco van a firmar una modificación porque claramente hay presiones. Los directores reciben presiones. Si es muy distinto estar en la realidad de los colegios que nos toca vivir a nosotros en Santiago. Y frente a eso nosotros queramos dar una herramienta al director del establecimiento que le exija expulsar frente a hechos puntuales, que es cargar una bomba molotov, que le exija, no que sea facultativo. Porque también dentro del establecimiento es muy complejo. Hemos visto al director del Liceo de Aplicaciones donde le han destruido la oficina. La directora de Educación de Santiago, Yoris Rojas, que es una mujer ya de cierta edad, ha terminado contratando lesiones cuando fue a dialogar con algunos estudiantes de los establecimientos. Esa es la realidad. Y frente a eso, el sentimiento de impunidad es brutal. Claro, el manual de convivencia lo dice, pero hoy día, dice ahí que tiene casi en noviembre del 2018, ¿cuántos ha expulsado? Uno los cuenta con esta mano, porque el proceso es muy engorroso. Bueno, se puede simplificar el proceso entonces. Bueno, en vez de hacer una ley de la República para controlar un tema que, como el propio ministro Chadwick dijo en la misma Comisión de Educación, es muy, muy acotado y se reduce a 7 liceos de su comuna. Esto pasa también en otras comunas del pericentro de Chile. No pero sé, también uno tiene que creerle lo que dice el ministro del Interior. El ministro del Interior describió, incluso con cifras, la cantidad de bombas molotov, la cantidad de detenidos, la cantidad de querellas, y solo son 7 liceos de su comuna. Entonces usted, como alcalde de esa comuna, ¿por qué no arreglar ese tema que afecta a sus liceos y no implicar a todo el resto del sistema? Porque es una herramienta que también le sirve a los otros sostenedores, y también hay que dar señales claras. Yo el año pasado instauré algo que parecía de sentido común, como el rompepaga, que es demandar a los padres de los niños que generaban destrozos, que de acuerdo a las imágenes que veíamos que rompían las salas, etcétera. Eso fue una señal tan clara que este año prácticamente no han habido destrozos al interior de los establecimientos. Sus manifestaciones variaron y hoy día hacen los famosos cortacalles, que ahí destruyen el mobiliario urbano, destruyen los contenedores de basura, etcétera. Dimos una señal clara y los perseguimos judicialmente a los apoderados, porque las familias, ¿dónde están? Aquí lo que se busca también es dar una señal clara que un hecho delictual como el lanzar una bomba molotov al interior administrativamente del establecimiento no quede impune, porque hoy día la sensación es de impunidad total y lo vemos con las cifras. Uno puede tener su opinión, pero no su propia cifra. Los que están expulsados hoy día son muy pocos, porque los procesos son muy engorrosos y muy dilatados en el tiempo, y lo peor es que el alumno sigue en clase, tú no lo puedes suspender. El punto, alcalde, y se lo reitero, es: si este proceso engorroso, que todos estamos de acuerdo que lo es, no tiene que ser modificado por ustedes como comuna, como comunidad, porque en el fondo es un problema que afecta solo a 7 colegios del centro de Santiago, y que son colegios emblemáticos, y no generar todo un proyecto de ley diferente que tiene implicancia, que va a generar un problema también, porque se le está cuestionando la constitucionalidad al proyecto, se le está cuestionando una serie de temas relacionados con el debido proceso, y que a lo mejor va a terminar generando más pega para los tribunales de justicia, porque se van a
judicializar todas estas causas al final. No es efectivo que solamente los colegios de Santiago tienen mayor visibilidad en los emblemáticos, ciertamente que tienen mucho mayor visibilidad, pero estuvimos el otro día con la ministra Cubillos, con el alcalde de San Miguel, nos decía que a él le habían ocurrido hechos similares, pero no tiene la repercusión. La caja acústica es mucho menor al no tratarse de un colegio. Evelyn Matei en Providencia ha tenido hechos puntuales de violencia, entiendo que en Recoleta han ocurrido hechos similares, pero han sido aislados. Lo fuerte sin duda es Santiago, el INBA, el Liceo de Aplicación, el Instituto, el Liceo Javier Carrera. El ministro del Interior, Chadwick, dijo que el problema se reducía a ciertos colegios de la aquí tenemos que legislar, y yo sostengo la idea de legislar un proyecto de ley, porque tenemos que dar una señal clara que este tipo de hechos no es normal y no podemos normalizar que adentro de los establecimientos educacionales, como me he visto a mí, existan bombas Molotov. No, por supuesto que no. Se agreda a un profesor. Pero no podemos normalizar. Y finalmente estos manuales de convivencia que rigen a toda la comunidad escolar y que fueron suscritos por toda la comunidad escolar, centro de padres, por los centros de alumnos, etcétera, no permitan de una manera eficiente contrarrestar este tipo de conducta y sancionarla. El alumno no se le puede suspender, porque el manual de convivencia sostiene que la suspensión ya es una sanción, entonces uno no puede suspender y expulsar. Bueno, pero entonces, podría ser una medida, se podría cambiar también ese texto en el sentido de poner, ¿por qué no una medida precautoria, no una sanción? Efectivamente, pero ahí requerimos el consenso de la unidad de toda la comunidad escolar, y eso es lo difícil también de conseguir. Nosotros tenemos... Y es más fácil de conseguir el consenso en la comunidad, en el Parlamento, de conseguir de la comunidad. Tenemos encargados de convivencia que han estado trabajando, se apoya a estos alumnos, y nosotros no queremos ser únicamente represivos, pero la realidad, después de 1 año y medio, hemos visto que la matrícula en los colegios de Santiago va a la baja, que destacados abogados, profesionales del mundo político que han sido hijos de la educación pública y ya nadie matricula a sus hijos en la educación pública. Por supuesto. Entonces, algo está pasando y sobre todo estos hechos de violencia hacen que este año, no sé, de estos 7 colegios hayan optado los padres, 1.200 padres, por retirar a sus hijos. Sí. Una cosa que siempre ocurre, es verdad, siempre ocurre. No solamente por la violencia, pero sí en los meses donde más violencia ha habido, se disparan estos números. Entonces, Mónica, aquí lo que buscamos nosotros es tener herramientas eficaces y que los profesores no tengan que vivir con miedo, porque el alumno sigue en el aula. Y modificar los manuales de convivencia es una alternativa, pero muy compleja. Lo que pasa, alcalde, y es la última pregunta que le hago del tema para poder pasar a lo del centro de Santiago, es el tema de que incluso nosotros hemos entrevistado acá en estudio a expertos en educación, a expertos bastante cercanos al gobierno, o sea, estamos hablando de Acción Educar, que decía que desgraciadamente al ustedes llevar este proyecto de ley al Congreso y hacerlo tan grande y con tanto debate, al final lo que han hecho es que otros proyectos que son mucho más importantes para la educación, como la calidad de la educación pública, que yo creo que es lo que motiva a los padres a retirar a sus hijos del sistema público, no se puedan discutir. Y en el fondo se esté discutiendo un tema que afecta solo a 7 colegios y que podrían ser resueltos por usted, que es la autoridad edilicia de esa comuna. Yo sostengo que aquí efectivamente tenemos que trabajar en manera conjunta este tema, pero que es una necesidad país. No podemos seguir tolerando estas agresiones a carabineros ni a los profesores, y frente a esto el proyecto Aula Segura busca justamente eso, darnos una herramienta eficaz y que no invisibiliza los otros proyectos. Yo estoy en la comisión de Todo al Aula, se siguen trabajando en forma paralela. El Congreso tiene varios proyectos de educación hoy día en tramitación y que buscamos eso, potenciar la educación pública que hoy día está tan diezmada. Pero este proyecto que tiene un consenso generalizado, me llamaba el día viernes el alcalde de San Joaquín, Sergio Echeverría, militante del Partido Socialista, me decía, mira, en el fondo estamos de acuerdo, reunámonos, Felipe, para debatir este tema. Sin duda que el proyecto es perfectible, yo soy el primero en reconocer eso, y sobre la técnica legislativa yo no soy experto, pero sí la realidad de los colegios que me toca sostener a mí es que hoy día los profesores están desesperados, que claman por herramientas eficaces y que claramente los manuales de convivencia y la legislación actual no está siendo suficiente para abordar estos temas, y en ese sentido tenemos una herramienta eficaz, y yo agradezco a la ministra Cubillo, a la Ceremi, a la Bárbara Soto por todos estos temas. Alcalde, nos queda 1 minuto, simplemente hay una noticia que salía publicada en el Mercurio que en el fondo han bajado en un 22% los delitos los robos con violencia en el casco histórico de Santiago. Hay un plan especial que ustedes hicieron junto con Carabineros. ¿Cuál diría usted que es la clave que está funcionando? Porque lo que le gustaría a Carabineros es que este trabajo se pudiera replicar en otros cascos históricos. No, lo estamos haciendo también en el barrio Meix y lo estamos haciendo también en Franklin. ¿Ya? Y hemos logrado reducir fuertemente de partida el comercio ambulante ilegal, que eso genera
un desorden en la ciudad. El uso de los espacios públicos determina la ciudad, por donde caminamos. Entonces, junto a un trabajo muy colaborativo de carabineros con nuestras cámaras, los inspectores de la municipalidad, hemos logrado despejar los paseos peatonales huérfanos, Estado, Humada, Puente, y hemos tenido un avance muy positivo. Las ventas han aumentado en cerca de un 30%, los locatarios felices, y las denuncias por robos con violencia, robos por sorpresa y hurto han bajado en esa cifra que señalaba el diario Mercurio, cerca de un 22%, y ahora lo estamos replicando en Franklin, lo estamos replicando en Meix y en el sector aledaño al mercado central. Ojalá que tengamos cifras muy parecidas. Ya esto empieza a marcar tendencia. En mayo logramos estabilizar los delitos en la comuna, trabajando muy de la mano nuestras 4 comisarías, y ahora, según las cifras, mañana tengo la sesión de stop en las comisarías, empieza ya a bajar los últimos 2-3 meses, que eso es muy auspicioso, sobre todo para los vecinos de Santiago. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos a Felipe Alessandri, alcalde de Santiago, por haber conversado esta mañana aquí en Duna en Punto sobre el proyecto Aula Segura y también la disminución del robo con violencia en el casco histórico de la capital. Esta entrevista, como siempre, y todos nuestros contenidos quedan disponibles